A continuación, un programa mixto de producción internacional transmitido en horario para todo usuario, apto para ser escuchado por todo público, incluyendo niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. A partir de este momento, Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio presentan Profecías al Día. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías. Profecías al Día. Con Arnolfo Ardila. Desde ya, a través de Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio. Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos contentos, felices de poder saludarlos esta mañana hermosa y darles una bienvenida muy especial a su programa, Profecías al Día. Queremos saludarles en nombre de todo el equipo de Vida 90.9 FM en Caudare, de Viene 101.3 FM en Mérida, de La Voz 106.9 FM en Guadualito, de La Voz en Carora 89.5 FM en Carora, Estado Lara, y de las emisoras del Circuito Radio La Voz Internacional del Estado Falcón y el Estado Táchira. Queremos saludarles y decirles que estamos trabajando para ustedes con mucha alegría, con mucho entusiasmo, bajo la dirección de Dios, en los controles y en la musicalización de este espacio, Arnolfo Daniel Ardila, frente a los micrófonos, el pastor Oscar Tavera y su servidor, Arnolfo Ardila. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos utilizando las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales y queremos que usted nos siga también allí. En Facebook, Radio Vida Montañita. Esa es la red social Facebook de la emisora. Y en YouTube, Radio Vida, espacio 909 FM. Repito, Radio Vida, espacio 909 FM en YouTube. Bienvenidos pues a Profecías al Día y quiero, como de costumbre, invitarles a buscar la dirección de Dios para iniciar el programa y vamos a hacerlo saludando al pastor. Pastor, buenos días. Hoy es el Día del Padre, así que felicitaciones y felicitaciones a todos los padres que están conectados con nosotros hoy y que nos escuchan a través de las diferentes emisoras. Bienvenido, pastor. Gracias, Arnolfo. Saludos, amigos y hermanos. Y un saludo también, Arnolfo, y a mi amigo Arnolfo y a todos los padres que nos están escuchando en este día. Al menos aquí en Estados Unidos es el Día del Padre. Sí, y en Venezuela también. Y en Venezuela. Mi país, en Dominicana, no, es hasta el próximo mes. Pero sí, es un momento lindo saber que Dios nos dio el privilegio de ser papá y de criar y de ver. Y algunos son papá varias veces porque son hasta abuelos y bisabuelos también. Y qué bueno que usted puede celebrar 2 días del padre al año, entonces. Bueno, así es. A veces no me dan 2 regalos, ¿no? Pero por lo menos me felicitan. Eso está bueno. Vamos a orar, amigos y hermanos. Tenemos un programa interesantísimo hoy, continuando con las profecías de Daniel, capítulo 7. Lo que hemos llamado un ABC de las profecías, porque tiene allí fundamentos básicos para entenderlas. Vamos a buscar la dirección de Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora nos colocamos en tus manos. Pedimos que tu Santo Espíritu venga hasta nosotros al presentar tu palabra y hasta cada oyente, Señor, que ha de oírla y que ha de participar con nosotros en este estudio. Nos colocamos en tus manos. Quisiéramos, Señor, no solo ser oidores de tu palabra, sino que quisiéramos ser obedientes a ella, Señor, para así poder recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Y bien, dimos inicio la semana pasada al estudio del capítulo número 7 del libro de Daniel, ¿verdad? Como lo dijo el pastor, hemos dicho que es el ABC. Si nosotros logramos entender Daniel 7 y comprender algunos de sus aspectos interesantes y específicamente
comprender la simbología que involucra y logramos comprender, que ya lo hemos estudiado, el capítulo 2 de Daniel, nosotros podemos hacer, guiándonos por ese paralelismo que pronto iremos a hacer, comprender y podemos inclusive estar preparados para profundizar más en el estudio de las profecías. Así que este es un capítulo interesantísimo y esperamos que usted lo disfrute, al igual que nosotros, que comparta nuestro programa. Las personas que lo escuchan en radio pueden también compartirlo a través de las redes sociales. Si les parece interesante el programa, no dude en buscar nuestras redes sociales y compartirlo con las personas que usted desea bendecir. Pastor, la semana pasada dimos inicio a este tema y nos ubicamos en el primer año del rey Belsasar. Leímos inclusive, tuve la oportunidad de leer el capítulo completo para tener la visión general del libro, del capítulo 7 del libro de Daniel. Y entre otras cosas, pastor, nos dimos cuenta que este capítulo, aunque es un capítulo profético, nosotros no tenemos que inventar ni investigar por allá y por acá y buscar fuentes para darle una interpretación a esa profecía, a esa visión que ha visto el profeta Daniel, sino que el mismo ángel, uno de los mensajeros de Dios, se encarga de explicar la profecía. Y esta explicación pues va a ser una guía para que nosotros podamos seguir entendiendo muchos aspectos proféticos bíblicos, porque de esta explicación que no la da Daniel, que no la da un erudito, que no la da el pastor Tavera, sino que la da el mismo Dios a través de su mensajero, pues nosotros vamos a sentar una base firme, sólida, para poder discurrir a través de las profecías. Pastor, pero hay una pregunta que nos hicieron allí en el chat la semana pasada y ya estábamos terminando el programa y creo que la hermana Silva era la que nos preguntaba allí en el chat por el quiasmo, cómo entenderlo para entender algunas cosas. Así que vamos a dedicar un momentito para pasar por esto, que sí es importante. Inclusive el pastor mencionó el principio de la semana pasada, mencionó el principio del quiasmo, porque el pastor habló de cómo el libro de Daniel va avanzando. Hay capítulos que se relacionan, diferentes capítulos. Claro. El pastor lo mencionó inclusive. Pero vamos entonces a dedicar un poquito. Yo quiero decir que el quiasmo no es otra cosa que diríamos una figura retórica de construcción que tiene que ver más que todo con el lenguaje hebreo. Lo utiliza mucho, la literatura hebrea la utiliza mucho, pero también se puede utilizar y se utiliza en castellano también, y consiste en la repetición e inversión del orden de las palabras. Hay muchos ejemplos bíblicos, hay muchos ejemplos que no son bíblicos, hay ejemplos que cuando nosotros estudiamos un poquito de castellano y hablamos del quiasmo, pues nos hacen que elaboremos algunos ejemplos, ¿verdad? En clase, y de esa manera nosotros poder entender exactamente qué es el quiasmo. Pero en este caso estamos hablando del quiasmo bíblico, y vamos aquí, el pastor tiene algunos ejemplos bíblicos, y quisiera entonces, pastor, que usted nos hablara un poquito de esto para seguir adelante con nuestro tema. ¿Y por qué es importante? Sí, cuando nosotros, bueno, empezando por el primer punto que nos señalaba Arnolfo, la Biblia es su propio intérprete. Es un principio que los cristianos tenemos a la hora de entender la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Este principio lo heredamos desde los tiempos de los reformadores. Para cuando usted no entiende algo de la Biblia, usted lo que tiene que hacer es dedicarse a estudiarla más, porque en alguna parte ya va a explicar y usted va a ir entendiendo todo el asunto. Por eso es que no tenemos que a veces estar buscando interpretaciones locas, o como pasó en los primeros siglos de la era cristiana, recurrir a una interpretación alegórica de la Biblia, donde se inventaron un montón de cosas que no eran ciertas, y todavía por siglos, para finales de la época medieval, todavía prevalecían en la mente de la gente muchas interpretaciones alegóricas, y eso hizo que mucha gente no creyera en la Biblia más tarde, cuando llega el tiempo de las luces, el tiempo del conocimiento y de la lógica,
hizo que mucha gente mirara la Biblia como un libro anticuado y un libro sin lógica, pero la Biblia no carece de sentido. La Biblia se explica a sí mismo. Aunque la escribieron muchos autores, quien la guió fue el mismo Dios, el Espíritu Santo, un solo autor. Y eso evita que haya contradicciones. La Biblia se explica a sí misma y se puede entender. Así que para entender profecías hay que empezar con profecías como esta, porque ella misma se va explicando, alguien la explica, alguien aparece en la escena dando los detalles y eso nos prepara para entender otras profecías. En cuanto al quiasmo, que fue una pregunta que nos hacía la hermana Cecilia de nuestra iglesia allí en el chat, y pienso que por amor a muchos que también podrían estar preguntando, el quiasmo es un estilo de escribir, un estilo poético o una manera de estructurar las ideas a la hora de escribirlas. Cuando usted va a los salmos y a muchos escritos de Isaías, Jeremías, Proverbios, usted va a encontrar quiasmos. Usted va a encontrar también paralelismo. Existe lo que se llama el paralelismo antitético, que es donde se escribe por contradicción, una cosa contradiciendo la otra. Paralelismo sintético, donde le dice una idea arriba y abajo se la repite con otras palabras, pero es lo mismo. Por ejemplo, el Salmo 119 es todo paralelismo sintético. Un versículo tras otro va diciendo lo mismo acerca de la ley, pero lo dice con otras palabras. Y usted se va mirando cuán rico es el lenguaje para hablar de un término cuando usa varias expresiones. Entonces, un hebreo cuando leía y entendía estas estructuras, así, esto le permitía que la lectura lo atrapara. Él empezaba a leer y quedaba atrapado. Es como cuando nosotros, Arnolfo, leemos un poema, leemos cómo riman los versos y de repente uno queda atrapado. A veces yo me pongo a leer poemarios o a leer libros de poema y de poesías y uno sin darse cuenta cuando viene a ver, has leído 20, 30 páginas y dice, ¿cómo fue esto? En un momento, porque este tipo de estructura a la hora de escribir o a la hora de uno leer el tipo de estructura que se ha escrito hace que el lector de una manera divertida o recreativa, él va entendiendo el mensaje. Entonces el quiasmo entra dentro de ese grupo de los paralelismos, solo que el quiasmo es una escritura con expresiones inversas. Es como que usted, la palabra quiasmo viene del griego kiasmos, que se refiere a la X. La X son dos triángulos colocados de frente, colocando su vértice de frente. Y usted sabe que son dos triángulos y forman la X. Es como usted empezar en la base creciendo, llega a un punto común y de ese punto común empieza a abrirse de nuevo hacia el otro triángulo hacia arriba. Otros los dibujan solamente un solo triángulo. Usted empieza por la base, el lado izquierdo, y va ascendiendo y llega al vértice y luego empieza a descender hacia la base por el lado derecho. Es una manera de ilustrarlo. Yo tuve el privilegio de tomar clase con un maestro, ya debe estar viejito, si no ha muerto, el doctor William Shea. William Shea se le conoce en la iglesia adventista como el rey del quiasmo. Él encuentra quiasmo donde quiera. Él puede estructurar y él fue quien descubrió un montón de quiasmos en Daniel. Y entonces, por ejemplo, le voy a leer un versículo que encontré que es un quiasmo, porque usted puede hacer quiasmo con un versículo y puede hacer quiasmo con todo un libro, con todo un capítulo. Ese versículo de Isaías 6, versículo 10, dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Usó tres palabras, corazón, oídos y ojos. Y ahora va a trabajar a la inversa, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. Corazón. El corazón fue la primera palabra que usó, pero también fue la última. Oído fue la segunda, pero también fue la penúltima. Corazón fue la última, ojos fue la última y se convierte también en la primera para la otra secuencia. Es como usted colocar en la base del triángulo, en esta esquina toca corazón y en esta otra esquina abajo toca corazón. Luego a mitad del triángulo en ambos lados pone oído y arriba pone ojos. Esto permite a usted estructurar y ver las ideas con la secuencia que van yendo. Entonces, Daniel capítulo 2 hasta el 7 es un quiasmo. El capítulo 2 de Daniel lo colocaríamos en la base del triángulo a la izquierda y haríamos lo mismo con el capítulo 7 en la base a la derecha, colocando el triángulo.
Esto podríamos ilustrar después con un gráfico en algún momento. Entonces, el capítulo 2 habla de un sueño, una visión que tuvo el rey, y habla del destino del mundo, empezando desde Babilonia hasta el fin de los tiempos. El capítulo 7, en el otro lado, viene a decir lo mismo también, un sueño que tiene ahora Daniel, solo que en lugar de ver una estatua y ver metales, Daniel lo que ve son bestias que salen del mar, ¿ah? Y también en la misma secuencia, reinos que vienen a gobernar el mundo hasta el fin de los tiempos. Correcto. Luego viene el capítulo 3, el pueblo de Dios perseguido. Ahí están los tres amigos de Daniel en el horno de fuego, un decreto de muerte. El capítulo 3 sería paralelo con el capítulo 5, con el capítulo 6. Daniel perseguido. Sí, Daniel perseguido y un decreto de muerte echado al foso de los leones. En el capítulo 3, Dios libra a los jóvenes hebreos. En el capítulo 6, Dios libra a Daniel de una muerte inminente. Correcto. Entonces, en la cúspide de la pirámide aparecerían entonces el capítulo 4 y el capítulo 5, que trata un asunto muy similar. En el capítulo 4 es el fin del rey Nabucodonosor y en el capítulo 5 es el fin del rey Belsasar. Esa estructura no solo nos permite ver la belleza, sino relacionar una idea con la otra. De esa manera, para entender mejor Daniel capítulo 7, debemos auxiliarnos de Daniel capítulo 2, porque está tocando un tema muy similar o el mismo tema. Así interesantísimo. Interesante, pastor, y lo he hecho muy fácil para que también, especialmente nuestros oyentes, nosotros pudiéramos tener aquí una imagen, pero nuestros oyentes de radio no pueden ver imágenes, no podrían ver esa imagen. Pero sí, es precisamente eso, ¿verdad? Es una figura retórica basada en la repetición a la inversa. Siempre en el sentido inverso. Así que si usted le piden haga un ejemplo cotidiano, usted podría decir: me desperté, tomé un libro y empecé a leer. Terminé de leer, dejé el libro y me dormí. Está bueno. allí algo de la vida cotidiana que usted pudiera utilizar. Pero precisamente es eso. Y he estado leyendo, pastor, que algunas personas incluso consideran que la Sagrada Escritura, todo el libro es un quiasmo, ¿verdad? Empieza con una creación, termina con una recreación, continúa buscando un pueblo para ser salvo, también sigue más adelante un pueblo para ser salvo, y así sucesivamente. Toda la Biblia, algunas personas inclusive han llegado a comentar, a hacer comentarios en el sentido de que toda la Biblia puede ser un quiasmo. Así es. Esperamos pues que nuestros oyentes hayan entendido y que podamos ver por qué al estudiar este capítulo en cada uno de nuestros programas que utilizaremos para ilustrar de la mejor manera este capítulo, vamos a ir utilizando también entonces el capítulo número 2 del libro de Daniel. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto, vamos entonces a nuestro tema musical de esta hora, pastor. Vamos a nuestro tema musical para que entonces vengamos ya y tomemos un solo hilo conductor hasta el final del programa con las profecías del libro de Daniel, el capítulo 7. Arnolfo Daniel, adelante con la música de esta hora. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías, con Arnolfo Ardila. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedir.
eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Y bien, estamos de vuelta en este su programa Profecías al Día. Recuerden que estamos compartiendo con ustedes a través de las emisoras de la Iglesia Adventista allí en Venezuela, en diferentes lugares, en el estado Falcón, en el estado Lara, en el estado Apure, en el estado Táchira, y estamos compartiendo a través de cada una de nuestras emisoras. Y queremos invitarle también para que usted se una a nuestras redes sociales, se suscriba a nuestro canal de YouTube, se suscriba allí, le dé me gusta al canal de Facebook. De esa manera pueda también tener las notificaciones en cada una de las redes sociales de las cuales usted participa. Recuerde, en Facebook, Radio Vida Montañita, en YouTube, Radio Vida Espacio 909 FM. Repito, en YouTube, Radio Vida Espacio 909 FM. Y bien, quiero aprovechar entonces de saludar a los directores de radio. Casi todos son estos padres, pastor. Allí está Francisco Flores en Mérida, allí está Juan Eduardo Isea en la ciudad de Punto Fijo. También en Guasdualito está Jorge Delgado, quien estuvo con nosotros compartiendo en algún momento en el programa. Y así sucesivamente cada uno de ustedes, cada uno de nuestros amigos aquí y en Venezuela, en Dominicana, donde nos escuchen. Gracias por estar allí con nosotros y felicitaciones por ese hermoso privilegio que el Señor nos ha dado de ser padres. Pastor, el libro de Daniel entonces comienza con una visión. Dice que Daniel ve la visión y ve 4 grandes bestias, dice el versículo número 3. Y en el versículo 17 dice, después de que Daniel, el versículo 15 dice que se siente perturbado en su interior y queda con un espíritu perturbado, se acerca a uno de los que le asisten y le pregunta la verdad, y entonces él le responde en el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Uh-huh. Empecemos por ahí, pastor. Allí está, lo primero que él ve son 4 bestias, 4 inmensas bestias, ¿verdad? Él queda perturbado. De hecho, él describe, y vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿verdad? Pero
viene la respuesta inmediatamente. Bueno, ¿qué son las bestias en la profecía? ¿Qué significa bestia? Y la respuesta entonces aparece allí mismo en el mismo capítulo, versículo 17. Estas 4 bestias son 4 grandes reyes que se levantarán. Interesantísimo, Arnolfo. De aquí yo aprendo, la primera cosa que aprendo es que cuando no entiendo algo de la Biblia, de la palabra de Dios, tengo que buscar ayuda. Así es. Hay varias actitudes que yo puedo tener. No entiendo algo de la Biblia y me muestro indiferente. Eso hacen muchas personas. Están leyendo la Biblia, no entienden algo y no se preocupan. Pero la misma Biblia enseña que el que escudriña, el que busca, el que toca, el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Ah? Y Daniel dice allí en esos versos que leíamos del 15 y 16, Daniel que era turbado, preocupado. Correcto. Pero Daniel no era de los que se quedaban preocupados sin entender y luego se le olvidaba y no le importaba. Daniel era de los que buscaba, inquiría, preguntaba, investigaba, se metía allí. Daniel era un varón curioso por entender los mensajes de Dios. Y a la gente que es así y que es de corazón limpio porque se ha entregado a Dios, Dios se le revela, Dios le da luz, Dios le da un mensaje maravilloso. Así que Daniel rápidamente buscó a uno de los que asistían, que Arnolfo nos explicaba muy bien, Arnolfo, la semana pasada. Leíamos en los versos anteriores que en el juicio Dios será asistido por miles de miles o millares de millares. Uno de estos ángeles estaba allí y Daniel se le acercó y le preguntó, mira, explícame, ¿qué es este asunto? Y el ángel en el verso 17 le va a decir, las 4 bestias que viste son 4 grandes reyes que surgirán, son 4 grandes reyes que van a venir. Y en este caso la palabra reyes lo que significa reinos, imperios, gobiernos. ¿Ah? Y se lo resumió rápido, no le dio muchos detalles más, ¿ah? No le dijo muchas cosas más. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eterno y para siempre. Se lo resumió. Vendrán 4 grandes reinos, le dijo, y después el reino le será dado a los santos del Altísimo. Fue como un resumen. Pero Daniel no se conforma con los resúmenes, Arnolfo. Daniel quiere detalles. Es bueno señalar. Nuestros oyentes tampoco. Tampoco, ¿verdad que no? No, también quieren detalles. Y entonces el resto de la profecía, el ángel empieza a detallar un poquito mejor las cosas. Y encontramos que Daniel no se queda ahí en el capítulo 7, va a continuar. Esta profecía continúa en el capítulo 8 y la del 8 continúa en el capítulo 9. Así que esta secuencia que empezó aquí va a seguir hasta todo el capítulo 9 para uno ir entendiendo paso a paso elementos de esta profecía. Claro, empezó desde el capítulo 2. ¿Ah? Desde allá atrás empezó. Es bueno que señalemos, Arnolfo, que esos 4 reyes son 4 grandes imperios y son los mismos imperios que aparecen en el capítulo 2 cuando empieza a describir la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. ¿Ah? En otras palabras, pastor, sí, podemos decir entonces claramente que lo que encontramos nosotros en el capítulo número 2 de Daniel, que era aquella estatua, y el Señor hizo la división de esa estatua por materiales, ¿verdad? La cabeza era de oro, el brazo y pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies en parte de barro y en parte de hierro cocido. El profeta le dijo, cuando interpretó el sueño, le dijo a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Correcto. En otras palabras, el primer reino del que se habló allí era precisamente del reino de Babilonia. Entonces, la pregunta es, cuando yo leo aquí en el versículo 4 que dice, la primera, hablando de las bestias, era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Es correcto entonces que nosotros digamos que la bestia que tiene alas, pero es un león que tiene alas de águila, está representando al imperio babilónico. Es correcto, Arnolfo, y esa es la interpretación que no solo damos los adventistas, cualquier estudioso de las profecías de un toque histórico, ellos están de acuerdo en señalar que esta bestia representa el imperio babilónico. Pero es bueno señalar para nuestros oyentes que usted tiene que comparar el capítulo 2 con el capítulo 7 para darse cuenta que está hablando de la misma visión con elementos diferentes.
Correcto. Nosotros acabamos de señalar un elemento que une a las dos visiones, que es el quiasmo. ¿Ah? Cuando usted empieza a tomar la forma como fue estructurado Daniel en su primera mitad, capítulos 2 al 7, porque el capítulo 1 es solo una introducción de Daniel en Babilonia. Cuando usted toma el capítulo 2 al 7, va a darse cuenta que así como hay relación entre los capítulos, que así como hay relación con el quiasmo, lo que se toca en Daniel 2 viene siendo el mismo asunto que se toca en Daniel capítulo 7. Esa es una razón. Yo le sugeriría a un estudioso deseoso de entender la profecía que ponga en un papel o en una maqueta la visión de Daniel 2 y ponga en otro lado la visión de Daniel 7 y empiece a comparar los elementos. Lo primero es el quiasmo. El quiasmo coloca estos dos capítulos como capítulos relacionados que tienen que ver uno con los otros, así como nosotros fuimos mostrando el capítulo 3 con el capítulo 6 y el capítulo 4 con el capítulo 5, formando el triángulo. El segundo elemento es que la visión de Daniel 2 tiene 4 reinos. Correcto. Oro, plata, bronce y hierro. 4 reinos. Daniel ve 4 reinos y el ángel le dice 4 reinos. Daniel le dice a Nabucodonosor que son 4 reinos que van a venir. Y el ángel le dice a Daniel, son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Así es. Después del cuarto reino, la estatua tiene una mezcla del cuarto reino con barro, hierro con barro. ¿Ah? Representando esa parte que aún le queda al mundo del Imperio Romano en la Roma religiosa, y la parte de barro, que son las partes más débiles, o parte fuerte, parte débil, en este caso, no solamente la Roma religiosa. Entonces, cuando vamos a Daniel 7, encontramos que la cuarta bestia se divide en 10 reinos, que son los 10 cuernos que tiene en la cabeza, y así como hay actividad en los pies, parte débil, parte fuerte, encontramos que en los 10 cuernos también hay parte débil y parte fuerte. En Daniel capítulo 2 vemos un desenlace donde una piedra es cortada, donde se hace un gran monte, que hemos explicado que es cuando Dios establece su reino. Y en Daniel capítulo 7 se concluye donde Dios está estableciendo su reino, dándoselo a los santos del Altísimo. Es decir que podemos mirar la secuencia que hay entre las dos profecías y nos damos cuenta que se está viendo el mismo escenario. Lo que pasa es que la primera profecía Dios se la está explicando a Nabucodonosor y la segunda se la está dando directamente a Daniel. Por otro lado, se ha demostrado que Babilonia era el imperio del oro. Correcto. Por eso Dios la compara con oro. Pero Babilonia también era el imperio de los leones. Ese era su símbolo. Su símbolo. Todavía hoy se encuentran, existen talladuras y esculturas de leones de los tiempos de Babilonia y de ese imperio Babilonia. Así que Dios lo está comparando con león. Así que lo primero que hay que entender para entender Daniel 7 es que es una profecía paralela de Daniel capítulo 2, solo que viene ahora con otros detalles. En Daniel 7 los metales como tales son pasivos. En Daniel 2, en Daniel 7 los representa con bestia para mostrar la agresividad de estos imperios, la agilidad o su rapidez de conquista, el poderío que tuvieron, su capacidad destructiva que tuvieron. Por eso ahora a Daniel se le dan detalles, que estos son de los elementos que dejan a Daniel turbado, porque a Daniel se le permite ver el poderío de estos imperios. Muy bien, entonces nosotros encontramos que el león es el símbolo, inclusive estaban allí en la entrada de Babilonia 2 enormes leones. Interesante que también ese león tenía alas, ¿verdad? Podemos recordar cómo Nabucodonosor tomó rápidamente el mundo conocido de la época, cómo fue avanzando con una política no solamente de persecución militar y acoso militar, sino también de amplitud para que las personas se fueran adhiriendo a su reino, a su imperio, también tratando de cambiarles inclusive su propia idiosincrasia, su propia cultura, de una manera muy soterrada, pero lo iba haciendo de esa manera. Ahora, pastor, acabamos de decir que
y porque Daniel lo dijo claramente, tú eres la cabeza de oro. Nosotros ahí no tenemos nada que interpretar. El primer reino de esa estatua era el reino de Babilonia. Y de allí en adelante nosotros tenemos que seguir la secuencia, porque no podemos saltar la historia, porque todas las cosas se fueron cumpliendo poco a poco. Ahora acá esa segunda bestia, en el versículo 5, encontramos que dice que la segunda bestia era semejante a un oso. Era más alta de un lado que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate y traga mucha carne. Entonces, si nosotros hemos dicho en Daniel capítulo 2 que el reino que reemplazó o que iba a reemplazar, porque cuando Daniel habla con Nabucodonosor todavía no estaba ese reino, ¿verdad? Pero el reino que reemplazó a Nabucodonosor, o que reemplazó no a Nabucodonosor, sino a todo el imperio babilónico, fue precisamente el reino de los medos y los persas. Ahora, allí estaba representado por el pecho de plata, pero aquí hay una figura, pastor, que me llama mucho la atención, un oso, que está más levantado de un lado que del otro y que tiene 3 costillas entre sus dientes. ¿Tiene eso algo que decirnos acerca del imperio medo-persa? Es interesante. Daniel está viendo la visión en tiempo del imperio babilónico. Correcto, el primer año de Belsasar. De Belsasar. Por eso, la primera visión del capítulo 2 incluye a Babilonia porque está hablando de los tiempos de Babilonia. Cuando Daniel tiene la visión, todavía existe Babilonia. Daniel está en el imperio de Babilonia. Cuando miremos esta visión en el capítulo 8, Babilonia no va a aparecer, que ya Daniel no está en los tiempos de Babilonia. Correcto. Aparece otra visión. Aparecen los otros imperios. Ese es otro elemento para que entendamos que tiene que incluir a Babilonia allí. Daniel le dijo a Nabucodonosor, vendrás un reino inferior al tuyo, diciendo después de ti, hablando de que la plata representaba el otro reino. Ya nosotros vimos por la parte histórica del libro que el imperio que viene después de Babilonia son los medos y los persas. Ciro el Grande de Persia y Darío el Medo. Es decir, que no es complicado. En el mismo libro de Daniel se va viendo la secuencia. Y en el mismo libro de Daniel, capítulo 8, específicamente en los versos 20, 21, va a mencionar al imperio de Grecia y va a mencionar al imperio de Medo-Persa. Es interesantísimo. Daniel es un libro básico para entender profecías, porque en él mismo están los elementos para usted arrancar y avanzar un buen tramo. Lo que allí representó el pecho de plata, sus brazos de plata, aquí lo representa un oso. Dice que el oso es un animal de las montañas. Y Medo-Persa venía de las montañas, son zonas montañosas que vinieron a invadir y a conquistar. Y entonces allí aparece, dice, con 3 costillas en la boca. Para Medo-Persa hacerse grande, tuvo que eliminar 3 poderes grandes que tenía por delante. Tuvo que eliminar a Lidia, a Babilonia y a Egipto, para poder convertirse en imperio. Ustedes saben que ya para los tiempos en que Babilonia era imperio, llegó un momento que Egipto era un clavo en el zapato para Babilonia. Y Babilonia peleó con Egipto, pero no logró eliminarlo. Y entonces era un problema. Así como Medo-Persa se levanta para vencer a Babilonia, estaban los egipcios resistiéndose y estaba Lidia resistiéndose. Entonces ahora ese oso que viene con una parte más levantada, una parte más fuerte que otra, lo que está diciendo, es porque son los medos y los persas. Los persas eran más fuertes que los medos. Correcto. Eran más fuertes. Había una alianza familiar entre los medos y los persas, casados una familia con los otros, unidos unos con otros. Pero ahora 3 costillas en la boca y le dicen a este oso que devore mucha carne y que trague, que coma. Es que este oso, para poder colocarse como el poderío hegemónico del máximo control, es decir, Medo-Persa tuvo que vencer a Egipto, vencer a Babilonia y vencer a Lidia para poder colocarse allí en ese lugar. Pero es el reino que vino después de Babilonia, los medos y los persas.
Pastor, qué interesante, porque en esa bestia está representado lo que era ese imperio. Era un imperio que estaba constituido por una unión de dos medos, los persas, donde el uno era más fuerte que el otro, los persas eran más fuertes que los medos, ¿verdad? Y allí se veía en ese animal que está viendo, en esa bestia que está viendo el profeta, se ve la diferencia del uno del otro. Y cómo tiene esas tres costillas, que como usted lo ha dicho claramente, representaba a los que se habían atravesado y él se los había comido. Representaba precisamente a Egipto, a Lidia y a Babilonia, por supuesto, que fue el último ya para tomar el imperio por completo. Así que si nosotros vemos eso y vemos el capítulo 8, claro, el capítulo 8 lo vamos a estudiar tal como estamos estudiando el 7, ¿verdad? Pero es interesante que en el versículo, que allí hay otros animales, y que también esos animales tienen ciertas características de esos imperios. También. Pero aquí el ángel le dice directamente al profeta en el versículo 20, aquel carnero que viste con dos cuernos, por cierto, un cuerno era más alto que el otro. Así también, claro, para identificar. Representa a los reyes de Media y de Persia. Directamente. Por sentado, no se preocupe, eso es lo que representa ese carnero con dos cuernos. Así que una vez volvemos, y esto es muy importante, y quizás vamos a estar recalcándolo varias veces, querido oyente, porque es importante que usted entienda que la Sagrada Escritura es un principio muy importante. La Sagrada Escritura se interpreta a través de la Sagrada Escritura. Se interpreta a sí misma. Así que no tenemos que buscar ser unos eruditos por allá o gente que está buscando de un lado de otro, sino tenemos que dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Eso nos dará una visión panorámica y una visión, sobre todas las cosas, una visión verdadera de la palabra de Dios. Pastor, ya hablamos de esa segunda bestia y dice que siguió mirando Daniel en el versículo 6 y vio otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en la espalda. Tenía 4 cabezas y le fue dado poder. ¡Wow! Tenemos allí, si seguimos la indicación que nos dio el ángel, en este caso del capítulo 7, tenemos el tercer rey o el tercer reino. Ese tercer reino se va a detallar en el capítulo 8, ya lo veremos con más detalles. Correcto. Pero aquí estamos claros que se refiere a Grecia. Cuando usted va a un libro de historia, después del imperio de los medios y los persas vino Grecia, pero ya la Biblia unos 500 y tantos años antes de Cristo, ya había dicho que después de Medo-Persa venía Grecia. Interesantísimo eso, señores. Así como la Biblia en el capítulo 45 de Isaías decía que Ciro sería el que eliminaría a Babilonia, también la Biblia viene diciendo que quien vendría detrás de los caldeos serían los persas y que quien eliminaría a los persas como imperio serían los griegos. Serían los griegos. Y esta tercera bestia, que es un leopardo con 4 cabezas, miré, dice que era un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y tenía 4 cabezas, representa el imperio griego. Nosotros sabemos que en profecías estas alas significan rapidez. La bestia misma representa su ferocidad. ¿Ah? Es un leopardo y lo pone con alas. Así como puso al león con 2 alas, está mostrando la rapidez con que Babilonia conquista. La velocidad con que Babilonia podía conquistar. Está demostrado que los ejércitos babilónicos podían transportarse a una rapidez asombrosa de un lugar a otro. Cuando el papá de Nabucodonosor, es decir, Nabopolassar, muere, Nabucodonosor estaba en la región de Palestina conquistando. En Palestina y va rumbo a Egipto en conquista. Y le llega la noticia por un correo rápido, un mensaje rápido. Cuando digo un correo rápido, eran hombres a caballo que venían relevándose uno a otro a una rapidez asombrosa.
Vienen donde Nabucodonosor, le dicen, tu padre ha muerto, tiene que devolverte a asegurar el trono. Entonces dice que él deja a su ejército a cargo de uno de sus generales para que regrese con todos los cautivos de Judá. Y él a una velocidad asombrosa se dirige a Babilonia rápido, por un camino más rápido, con un número más reducido de hombres. Dice que en un momento, en un tiempo récord, regresó a Babilonia. Babilonia tenía rapidez de conquista, agilidad de conquista. Sus ejércitos podían moverse con rapidez. Por eso el león tiene 2 alas. Pero ahora la tercera bestia no tiene 2 alas, tiene 4. Y cuando usted va a la historia va a encontrar que uno de los imperios que conquistó con más rapidez fue el imperio de Alejandro Magno. Alejandro el Grande, como se conoce. El imperio de Alejandro Magno, aquí representado por un leopardo con 4 alas, está mostrando la rapidez de conquista que tenía este imperio. Y luego presenta al final que la bestia tenía 4 cabezas, el leopardo tenía 4 cabezas. Todos sabemos que Alejandro Magno murió prematuramente, en un empecinado en un viaje de conquista, queriendo dirigirse más hacia el oriente. Se cree que iba rumbo a las regiones de la India para seguir conquistando más mundo. Alejandro es atrapado. Algunas dicen que murió de una borrachera, pero se sabe que murió de fiebre, de la picadura de mosquito, de paludismo. Es lo que se entiende que murió Alejandro Magno. Y su reino se divide en 4. Su imperio griego se divide en 4 poderes, que son sus generales: Casandro, Ptolomeo, Lisimaco y Seleuco. Y Seleuco. Ptolomeo, Casandro, Lisimaco y Seleuco. El reino se le divide en 4, sus grandes generales. Y cuando usted investiga la historia, encuentra que así fue. Usted encuentra hacia qué parte del imperio tomó cada uno de estos. No puedo tallarlo aquí, no tengo en la cabeza, pero sé que Ptolomeo tomó la parte sur, tomó a Egipto y esa parte, y cada uno se fue por un lado diferente. Y entonces ellos toman el control del imperio, mantienen un imperio, pero ahora gobernado por 4 poderes. Y ahí se va cumpliendo exactamente lo que dice la profecía. Una bestia con rapidez de conquista, pero al mismo tiempo se divide en 4 generales. Note que son 4 cabezas. Si hay 4 cabezas, quiere decir que hay 4 gobiernos. Así es. Pero es interesante que son 4 cabezas de una sola bestia. De una sola bestia. Seguía considerándose que era el imperio griego. Era el imperio griego porque se había dividido. Había dos alternativas solamente a la muerte prematura del emperador. La alternativa A, vamos a decirlo así, era que entonces ahora ellos, los 4 que eran los dirigentes, se pelearan el reino, se pelearan unos con otros y surgiera uno solo. Sin embargo, estaba profetizado que eran 4 cabezas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Simplemente dijeron, no, pero si estamos en la misma lucha, estamos en el mismo imperio, estamos luchando por lo mismo. Esta circunstancia que se ha presentado, pues dividamos el reino y cada uno de nosotros toma la posición de uno de los lugares del reino. Y eso fue lo que hicieron Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Ptolomeo, que eran los 4 generales principales de Alejandro el Grande o de Alejandro Magno, que fue ese emperador que muy joven tomó el reino de una manera rápida y violenta, muy rápida. Fue tomando y lo demuestra la expresión de 4 alas. Esa bestia era una bestia de 4 alas. Así que los expertos han demostrado, Adolfo, amigos oyentes, que el ejército de Alejandro introdujo nuevas técnicas de guerra, nuevas estrategias de batalla, y esto le permitía conquistar con una inmensa rapidez, con una inmensa velocidad. Tenían estrategias de batalla que podían subyugar a ejércitos poderosísimos, lo podían dominar, lo podían doblegar con mayor rapidez. Se esperaba que Alejandro Magno tuviera un reino largo y conquistara grandes partes del mundo, pero ya estaba profetizado que su reino se partiría en 4. Dios, que conoce el futuro, lo detalló allí. El reino se dividiría en 4. Por eso sigue siendo un reino, un imperio, pero bajo el dominio de 4 grandes poderes, donde cada uno tomó los diferentes ángulos o polos de la tierra, podríamos decir, del imperio, cada uno yéndose
yéndose para un lado. Alejandro dejó grandes cosas. No sé si en algún momento nos detendremos a hablar de estos reinos. Esto haría que el capítulo 7 no se acabe ahora, porque solo a Babilonia podemos dedicarle un programa o dos. Lo mismo habría que hacer con los demás imperios, cómo gobernaron, qué hicieron, cómo afectaron al pueblo de Dios, cómo no lo afectaron. Usted va a encontrar en profecías más adelante cómo Medo-Persa tomó buenos edictos a favor del pueblo de Dios. Y así cada uno va a encontrar decisiones maravillosas que tomó Alejandro. Alejandro es el primero que toma la decisión que la Biblia hebrea se traduzca. Eso es interesantísimo. Ya desde los tiempos de Alejandro, años 300, desde los años 331 que empieza el imperio de Alejandro, hasta el 169, que es cuando termina su imperio. Claro, ya Alejandro no existía, pero desde los tiempos de Alejandro dio la orden de que las escrituras hebreas, la Biblia, se tradujeran al griego, que era su idioma común. Alejandro quedó fascinado con las escrituras hebreas, con las profecías hebreas, con el mensaje hebreo. A Alejandro también se le mostró esta profecía. Él también la vio, esta profecía. Interesantísimo todo esto. Y una de las cosas que hizo que la Biblia se preservara hasta el día de hoy, que nos da más confianza, es que cuando usted toma la traducción de la Biblia de los tiempos de la orden de Alejandro, que se conoce hoy como la Septuaginta o versión de los 70, y usted la compara con la Biblia actual, que no es la Septuaginta, usted se asombra cómo la Biblia ha mantenido su unidad, su mismo mensaje. Las diferencias de escritura son muy leves, sin dejar perder el mensaje en ningún momento. Así que cada uno de estos imperios, aunque tenía propósitos terrenales y ambiciones, también Dios lo usó para lograr sus propósitos, para bendecir a su pueblo. Amén, así es, pastor. Muy bien, la última bestia que él mira dice que siguió mirando en la visión de la noche. Estoy leyendo el versículo 7, y dice: y vi una cuarta bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba, pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Así que aquí está el cuarto reino que surge. Cuando nosotros hacemos el paralelismo con Daniel capítulo número 2, nosotros encontramos que el cuarto reino que surge es Roma. Y Roma fue un imperio perfectamente representado por el hierro, porque fue un imperio fuerte y duradero. Y fue un imperio perfectamente representado por esta bestia terrible, espantosa y terrible, porque todo lo que conseguía por su paso lo devoraba. Así Escuchen, Arnolfo. Sí, pastor. Escuchen, amigos oyentes, para que veamos que la comparación es perfecta con el capítulo 2. Cuando Daniel va a describir el reino de hierro en el capítulo 2, dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuza y lo quebranta todo. Sí, entonces Arnolfo puede leer ahí el versículo 7 para que veamos la similitud de la bestia terrible y el reino de hierro. Es la misma cosa. Perfecto, dice que era una bestia espantosa y terrible y muy fuerte, y tenía grandes dientes ¿de qué? De hierro. De hierro. Ahí está el material también. Devoraba y destrozaba, pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Tremendo, interesantísimo. Pastor, no vamos a poder hablar mucho de esta bestia porque la bestia del tiempo nos está devorando, ¿verdad? Pero sí, háblenos un poquito de esta bestia. Después, como usted dice, podemos ir hablando de cada uno de los reinos. Y de hecho, vamos a dedicarle tiempo a esta cuarta bestia, porque de hecho, de la cuarta bestia se habla bastante más en este capítulo. Bueno, la cuarta bestia, según Daniel 2, tiene su influencia desde su tiempo hasta el tiempo del fin. Aunque como imperio tiene su final, pero lo que sigue después de ella son reductos de ella. Así es. En esta cuarta bestia, la cuarta bestia va a desaparecer, pero note que ya tiene 10 cuernos. Y estos cuernos son los que toman el control después de ella, porque en profecía un cuerno también es un reino, un gobierno, un rey, un imperio. Y la profecía lo va a detallar más adelante. Sabemos que después de Grecia, el imperio que vino fue el imperio de Roma. Roma doblegó el mundo. Roma
al que no se sometía lo desbarataba, lo destruía, lo deshacía. La furia de Roma caía sobre ellos. Si bien es cierto, Roma fue un imperio hasta cierto punto inteligente, también fue un imperio cruel. Al que no se sometía a ella, tanto en el aspecto político y de gobierno y militar, el que no se sometía a ella en otros aspectos, Roma los doblegaba. En el año 169, Roma toma el control y se extiende por más de 500 años. Se extiende por 600 años, hasta el año 476 después de Cristo se extiende. 169 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Estamos hablando de un periodo vasto de más de 600 años. El Imperio Romano, yo entiendo, Randolfo, que tendremos que verlo con detalle. Hay muchas cosas que decir de este imperio, cómo llega al trono, cómo toma el control, cómo doblega el mundo, las estrategias de las que se valió para durar tantos años como imperio. Usted mira el imperio babilónico y va del 605 al 539. ¿Ah? Es un imperio de 60 años, 66 años más o menos. Pero cuando llega a Roma encuentra un imperio de 600 años. Más de 600 años. Sí. Y cuando del usted 539 al 331, 539 antes de Cristo, al 330, perdón, Roma, ¿verdad? Del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Después de Cristo, más de 600 estamos años. hablando, imagínense, Sí, casi 650, 140 años. ¿Cómo mantenerse en ese lugar? El dominio que tuvo. Y notamos, amigos oyentes, que cuando Roma cae, no cae como cayó Babilonia, de golpe. No, cuando digo de golpe me refiero, porque usted sabe que Babilonia, Ciro viene, invade Babilonia, y aunque venían cayendo sus poderíos, pero en una misma noche le da muerte al rey y toma el control. Así es. Encontramos que Babilonia lo que hace es que va cediendo su poder a otro poder, desaparece como imperio, pero lo que queda, dice la misma visión, es el poder de sus propios cuernos, dando a entender que quien viene a tomar el dominio son elementos de la misma Roma que vienen tomando el control, aunque ahora ya no como el imperio mismo, pero reducto específicamente de ellos. De manera que hay que tomar tiempo. Ningún imperio ha dado más influencia al mundo que Roma. ¿Ah? Ningún imperio. Todavía hoy tenemos bastante influencia griega ahí en nuestro lenguaje y donde quiera, porque cabe señalar que aunque Roma llega como imperio, no le bastaron sus 600 años para eliminar el griego. El idioma del imperio romano era el latín, pero tuvieron que seguir valiéndose del griego como el idioma universal. ¿Ah? Sí. Tuvieron que mantenerlo. Por eso en los tiempos de Cristo el idioma más fluido y más común era el griego. El idioma romano para sus documentos, el imperio romano para sus documentos y sus cosas mantenía el latín, pero la lengua común era el griego. Y a Roma no le importaba eso, a Roma no le molestaba eso. Con tal de ellos ser imperio, ellos aprovecharon todos los recursos que podían existir en su tiempo para tomar control. Pero sí, hay que ver con detalles todos los elementos de este imperio y mirar esos puntos donde dice cómo desmenuza, cómo quebranta, cómo holla con sus pies, cómo destruye. Nosotros estudiamos, Arnolfo, en estudios pasados la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano en el año 70. ¿Ah? Y eso nos muestra a nosotros con lo implacable que eran con lo que se oponían a ellos y se rebelaban contra ellos. Venían y lo eliminaban. Dice la Biblia que del templo no quedó piedra sobre piedra. Hasta la muralla la arrancaron de raíz. ¿Ah? Era una manera implacable de decirle, aquí no queremos más a los judíos. Para los judíos volver a congregarse allí fue ahora en el siglo pasado, 1948, que volvieron por un voto mundial que se le da el derecho como nación a ellos allí de nuevo. Pero Roma eliminó de raíz ese lugar y dispersó a los judíos por todas partes. Y eso lo hizo con muchos pueblos para mostrar esta parte de la profecía. Aquí se muestra cómo ella quebranta, desmenuza y lo que queda lo olla, lo elimina completamente. Pastor, y de hecho la influencia griega en el idioma fue tan grande que el Nuevo Testamento, aunque se desarrolla en pleno auge del Imperio Romano, el Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego era, pues, como lo dice usted, el idioma universal de la época, y allí estaba. Pero Roma también dejó su influencia, especialmente en los aspectos jurídicos, dejó el derecho romano, dejó cosas que todavía
influyen en nuestro mundo moderno del pleno siglo XXI. Todavía hay esa influencia romana en esto. Ahora, pastor, es interesante que nosotros destaquemos que en la estatua, los pies que llega hasta el final, ya cuando cae la piedra y viene a tomar el imperio mundial, el mismo Jesucristo, allí estaba la presencia del hierro. Correcto. Allí estaba, en esos 10 dedos, en esos pies de la estatua, allí estaba la presencia del hierro que representaba a Roma. Es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí, ¿verdad? El imperio cae, pero la influencia queda allí, porque allí están los cuernos, y es interesante que nosotros veamos cómo en ambos capítulos, el capítulo 2, capítulo 6, esto se relaciona de una manera impresionante. Pastor, estamos llegando al final del programa, no tenemos más tiempo, pero les invitamos para que usted repase este capítulo, agréguele el capítulo 8 para que también usted siga disfrutando y usted mismo entendiendo, porque lo más bonito de estas profecías es que están nada más y nada menos que interpretadas por el mismo Dios. Amén. Así que usted no tiene que buscar nada, usted las va leyendo y usted se va a dar cuenta dónde va, cómo es que se han ido desarrollando los hechos, y luego avanzaremos en cuanto a lo que estamos viviendo y a lo que se vivirá también, porque indudablemente este capítulo hay una escena de juicio, pero hay una escena de victoria final también, cuando los santos del Altísimo toman el reino. Pastor, estamos llegando al final. Hoy no hemos hablado del programa o del plan de recolección que tiene nuestra emisora hermana de La Voz en Carora, pero usted puede recordarlo, $1 por tu emisora. Van, pastor, despídanos por favor en oración. Bueno, vamos a orar. Un resumen si usted quiere. Vamos a darle gracias, le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y nuestro anhelo es, amigos oyentes, que así como Daniel, seamos inquietados por entender las profecías. Amén. Y vengamos a la palabra con oración y pidiéndole a Dios que nos ilumine, y Dios nos va a bendecir, nos va a premiar como lo hizo con Daniel. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias, porque tú eres aquel que tiene el mundo en tus manos. Y aunque nosotros, Señor, los que habitamos este planeta y los gobiernos y los gobernantes creen tener el control absoluto y tienen sus propias decisiones, al fin de cuentas tú tomarás el control o tienes el control, y al fin de cuentas, Señor, tú establecerás tu reino. Ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tus palabras, a ver, Señor, cómo tú conoces el fin desde el principio, y a nosotros también colocarnos en tus manos para que transformen nuestras vidas. Bendice nuestras emisoras que transmiten este programa en las diferentes partes del mundo, que también nuestros oyentes en cualquier lugar sean alcanzados por tu gracia. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigas y amigos, en nombre de cada una de nuestras emisoras de Vida 90.9 FM en Cabudare, Estado Lara, de La Voz 106.9 FM en Guasdualito, de Bienes 101.3 FM en Mérida, de La Voz de Carora 89.5 FM y del Circuito Radio La Voz Internacional del Estado Falcón y el Estado Táchira. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana cuando estaremos nuevamente con un programa similar. Que tengan todos ustedes una feliz semana y que Dios los siga bendiciendo. Feliz semana, pastor. Feliz semana, Arnolfo. Feliz semana, amigos oyentes. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías, con Arnolfo Ardila.
Radio